¿Cómo están todos? Vamos a hablar un poco hoy día acerca de la biopsia líquida. La biopsia líquida es algo, como ustedes saben, nuevo, pero yo creo que ya todos los pacientes y los médicos nos estamos familiarizando bastante lo importante que son. Como recordamos, el secuenciamiento genético, el análisis genético o análisis molecular tiene que ser hecho ahora prácticamente en todos los pacientes nuevos con cáncer de pulmón. Y eso es muy importante porque hoy en día tenemos ya 10 genes que hemos encontrado en cáncer de pulmón para los cuales hay terapia oral. Por lo tanto, es muy importante saber cuando uno diagnostica un paciente con cáncer de pulmón estadio 4, que es la mayoría lamentablemente, es importante hacer el análisis genético para saber si el paciente califica para uno de esos 10 genes, como el más popular, por ejemplo, es EGFR, ALK, de repente ustedes han escuchado hablar de esos genes. Entonces el paciente ya no tiene que ir a quimioterapia o inmunoterapia porque ya tenemos terapia oral para ello. Ahora, este análisis genético o este análisis molecular, como le decimos, se ha venido haciendo por los últimos casi 10 años en el tejido. Pero hoy en día, en una muestra de sangre de menos de 10 centímetros cúbicos, podemos aislar DNA tumoral, y en ese DNA tumoral hacer el secuenciamiento genético. Quiere decir, buscar los genes que necesitamos o queremos obtener para ver si el paciente puede tener terapia oral. Esa es la utilidad actual de la biopsia líquida. Al comienzo se hacía como un complemento, o sea, digamos, si usted le hacían el análisis genético en el tejido y no se encontraba nada o no había suficiente tejido en la biopsia, hacíamos el análisis de la biopsia líquida. Sin embargo, la biopsia líquida tiene algunas ventajas porque, por ejemplo, muchas veces mandamos al análisis genético del tejido después ya que el patólogo dijo si esto era cáncer de pulmón, cáncer de mama, y a veces el patólogo necesita usar bastante tejido para poder hacer tinciones y otros estudios para saber qué tipo de cáncer es. Entonces el tejido de la biopsia se gasta, se agota. Entonces cuando queremos hacer después el análisis molecular del tejido para ver qué genes tiene el paciente, no hay suficiente tejido. Esa es una ventaja principal la ventaja principal de la biopsia líquida, que nos permite con una muestra de sangre poder hacer el análisis, y si la muestra no es suficiente, se saca otra muestra de sangre. Esa es la ventaja de sacar muestras de sangre comparado con mandar al paciente a biopsias del pulmón, que como ustedes saben no son muy fáciles de hacer y tienen algunos riesgos de neumotórax. Sin embargo, solo este es el comienzo de la biopsia líquida. Hoy en día la usamos para el diagnóstico. La biopsia líquida, los resultados los obtenemos casi siempre en 8 o 9 días, comparado con el tejido, que a veces toma 3 semanas. Por eso que somos cada vez más o estamos cada vez más seguros que la biopsia líquida va a ser la forma estándar, la forma permanente de cómo vamos a hacer los diagnósticos y los análisis genéticos de cáncer de pulmón. Entonces, es algo que se viene muy pronto. Como digo, si la biopsia líquida nos da resultados 1 o 2 semanas más rápido que el tejido y no tiene la desventaja de la falta de tejido, yo creo que poco a poco nos vamos a acostumbrar a que la biopsia líquida sea el test de elección en un paciente nuevo con cáncer de pulmón o con otros cánceres, ¿no? La biopsia líquida también tiene otras utilidades. Por ejemplo, cuando los pacientes ahora hacen resistencia, por ejemplo, hay un gen que se llama ALK y ahora hay 5 tratamientos, 5 pastillas para ese gen. Y cuando las 5 pastillas fallan, todavía se le puede dar quimio, inmunoterapia a los pacientes. Pero ¿cómo sabemos cuál de las 5 pastillas es la mejor? O sea, nosotros hemos cogido una pastilla para el paciente, la pastilla falla. ¿Cómo sabemos cuál de los otros 4 tratamientos es el mejor para el paciente? Entonces, hoy en día, gracias a la biopsia líquida, cuando la pastilla falla, podemos sacar una muestra de sangre y ver si los genes han cambiado, si los genes han mutado. Hay ahora genes resistentes a la droga original y eso nos permite ver si estos genes nuevos resistentes van a ser sensibles a las otras pastillas. Entonces podemos escoger las pastillas de acuerdo si los genes son sensibles y los genes son resistentes, que es exactamente lo que hacemos con los antibióticos. Cuando un paciente tiene una infección urinaria, le damos empíricamente un antibiótico, pero siempre hacemos un cultivo para ver si el antibiótico los microbios son susceptibles o no. Entonces, es una indicación nueva de la biopsia líquida
que a medida que vamos descubriendo más pastillas para ALK y otros genes en cáncer de pulmón, vamos a necesitar esa información para saber cuál es la secuencia adecuada para el uso de medicinas. Entonces, es la segunda indicación de biopsia líquida. La primera que les dije era para pacientes nuevos, que de repente es mejor hacer biopsia líquida que hacer en tejido el análisis molecular. Y esta es la segunda, pacientes que han sido tratados con más de una o más medicinas, podemos escoger cuál es la siguiente medicina basado en el análisis de los genes de nuevo. Pero para no repetir la biopsia, más fácil es sacar sangre y es una biopsia líquida. Otra utilidad muy grande de la biopsia líquida va a ser el predecir qué paciente hace una recurrencia. Como ustedes saben, nosotros hacemos el 15% de nuestros pacientes con cáncer de pulmón, que en Estados Unidos son lamentablemente un montón de pacientes, son más de 25,000 pacientes. Ellos, después de la cirugía, les damos quimo, inmunoterapia y no sabemos en quién el tumor va a regresar o no. Entonces, hoy en día, lo único que podemos hacer es hacerles una tomografía computarizada, como decimos en inglés, un CAT scan, cada 3 o 4 meses, para ver si ya regresó el tumor o no. Pero en vez de estar irradiando pacientes por años con radiación, porque las tomografías son radiación, es más práctico hacer un estudio de sangre y buscar los genes del cáncer de pulmón y ver si ya regresaron. Entonces ya sabemos, ya vamos a poder saber que ese paciente está fallando porque el cáncer está creciendo en su sangre, a pesar que incluso de repente no necesariamente lo podamos ver todavía en la tomografía. Entonces esta es una indicación nueva y muy práctica que viene pronto para la biopsia líquida, poder predecir en qué pacientes el tumor ha regresado después de la cirugía. ¿Ya? Y digo, esto no solamente se aplica para pulmón, se aplica para cáncer de mama, cáncer de colon, todos los cánceres que hayamos podido hacer cirugía, el paciente aparentemente está limpio, pero no sabemos en qué momento el cáncer va a regresar, porque en el momento que regrese tenemos que ponerlo en tratamiento de nuevo. ¿Ya? Y por último, la indicación más interesante y menos desarrollada de la biopsia líquida es poder diagnosticar el cáncer. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día, tenemos que hacer mamogramas. Hay que hacer 800 mamogramas para encontrar un cáncer de mama. Hay que hacer 250 tomografías de pecho en personas fumadoras para encontrar un cáncer de pulmón. Y tenemos que irradiar a todos esos pacientes cada año, por toda la vida, ¿no? Para encontrar el cáncer. Es mucho más racional, mucho más fácil hacer un análisis de sangre o otra biopsia líquida y poder encontrar el cáncer ahí. Esa es la última indicación de biopsia líquida, la cuarta que estamos buscando y la más importante de todas. Esa va a ser la más importante de todas, porque nuestro sueño es poder ir al médico primario una vez al año, que nos chequeen el colesterol, la tiroides, la hemoglobina, y que de paso nos chequeen para cáncer y poder decir, oh, de repente usted va a tener cáncer de pulmón, cáncer de mama, ahora sí vaya a hacer su mamografía, o usted no. Entonces la tecnología todavía no es suficiente en la biopsia líquida para diagnóstico de cáncer. Más o menos tenemos una idea cómo encontrar el cáncer, que no es muy fácil en gente que es sana. Y entonces estamos muy cerca de eso. Ustedes van a escuchar en las noticias, hay 4 o 5 compañías en Estados Unidos y otras en otras partes del mundo que más o menos han encontrado la tecnología, porque basado en los cambios del DNA de la persona sana, de repente podemos predecir qué DNA del paciente está yendo para cáncer y cuál no. Y poder decir, estos pacientes van a hacer cáncer o tienen un riesgo muy alto de cáncer, a ellos sí hay que hacerle la mamograma, la biopsia, la tomografía, etcétera, etcétera, y no tener que necesariamente mandar a todo el mundo para hacer estos estudios de despistaje que son muy caros y bastante difíciles de hacer. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos de nuevo pronto aquí en Grace.